la normativa la normativa que en definitiva hace que las personas de países extranjeros, ¿cierto? Cuando realizan contratos con norteamericanos o con los países que ya tienen disposiciones que prohíben la corrupción, eh, puedan en definitiva ser perseguidos internacionalmente por actos de corrupción. Coloquemos un ejemplo muy sencillo, una empresa que ustedes deberían conocer, que está a nivel mundial, que es Siemens, que hace productos eléctricos, ¿cierto? Eh, También productos médicos, ¿cierto? Ellos recibieron la multa más alta a nivel mundial, especialmente norteamericana, por los actos de corrupción que implicaba que sus empleados sobornaban a funcionarios públicos para ganar licitaciones y venderse sus productos. La empresa tuvo la disyuntiva o declararse en quiebra o aceptar la multa y aceptar que en definitiva el gobierno norteamericano instale dentro de su organización un funcionario que en definitiva iba a verificar toda la situación de anticorrupción para que mejoren las prácticas. Todo esto además se concuerda con las convenciones internacionales contra la corrupción, que en definitiva tienden a que los actos corruptos no puedan tener cabida en el mundo de los negocios actuales. Cuando Chile se intenta ingresar a la OCDE, ¿cierto? Uno de los requisitos que le plantearon fue precisamente generar un sistema anticorrupción. Ya existía en Chile la ley 19.913 respecto al blanqueo de capitales, pero no era suficiente. Por consiguiente, debió dictarse la ley 20.393 que estableció precisamente la responsabilidad de la persona jurídica, que es lo que pasaremos a abordar a continuación. La gracia de esta ley 20.393 es que derriba un criterio o un principio que existía en general en derechos que hace referencia a que las personas jurídicas no pueden comprometer responsabilidad penal. Sin embargo, ese principio de societas delinquere non potest, que venía ya o fue creación en su momento de un papa que se llamaba Inocencio IV, si bien hubo muchos atisbos, no tanto, pero algunos atisbos a nivel internacional de aplicar responsabilidad a personas jurídicas, en general era resistido por la doctrina o los estudiosos en aplicar sanciones a las personas jurídicas. Con el sistema de responsabilidad de personas jurídicas en Chile, en definitiva, sí se aplica la sanción, y esto inicialmente se aplicaba respecto del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y del cohecho. Sin embargo, la ley 20.393 en el tiempo ha tenido diversas modificaciones, tanto así que se aplica, por ejemplo, para situaciones por la infracción de la ley de pesca y acuicultura, ley de control de armas, ley de mercado de valores, ordenanza de aduanas, propiedad intelectual o infracciones al código tributario, por ejemplo, la simulación de operaciones tributarias o las maniobras fraudulentas para obtener devolución de impuestos, o los fraudes con las tarjetas bancarias o las transacciones electrónicas, la inobservancia en el caso de empleadores que exigían a sus trabajadores ir a trabajar en caso Don de... Franklin, disculpe ¿Sí? que lo interrumpa, pero su presentación no se ve en modo presentación. Tienen que ponerla bajito para que se vea la pantalla completa. A ver, Abajo, ¿dónde? abajo, abajo, más abajo. ¿Dónde están los iconos? Aquí. ¿Donde hay como un telón? ¿No? Ahí. Ahí. Abajo, al ladito. Eso, súper, ahí se ve perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Disculpen si no manipulé debidamente el computador. Pero sigamos con la idea. Y la última modificación dice relación con los delitos informáticos y la adecuación al convenio de Budapest. Ustedes dirán, pero a mí, a mi empresa, ¿qué importa que haya esta legislación? No me afecta. Les voy a colocar una situación práctica. Supongamos que hay veda de loco, ¿ya? Y ustedes no prohibieron dentro de su empresa que se trafique con locos, con productos en veda. Y supongamos que su empresa hace un almuerzo
y en la empresa se ocupan esos locos. Y supongamos que las personas se intoxican. Va a la autoridad sanitaria, se hace la investigación y se logra establecer que habían comido productos que estaban en veda. Como la empresa no lo prohibió, evidentemente incurre en responsabilidad de acuerdo a los parámetros que la misma ley establece. Supongamos que la ley, como esta ley también prohíbe el contacto con drogas, supongamos que ustedes tienen una bodega en la que almacenan sus productos, pero ustedes nunca regularon cómo iba a desarrollarse esta bodega. Supongamos que un empleado, ¿cierto? O un campo, ¿cierto? Y un empleado empieza a copiar droga, pero ustedes nunca vigilaron que eso no sucediera. En consecuencia, pueden tener responsabilidad de acuerdo a esta ley. ¿A qué, a qué se, a qué se, a qué se aplica esta disposición? Todo lo que le estoy mencionando es meramente introductorio, porque esto tiene un campo bastante más amplio y más específico de análisis, pero como la misión es dar un enfoque de la ley a nivel de comunidad y no una charla técnica jurídica, lo estoy planteando muy por encima para los efectos que se entiende esta idea. Los alcances de la ley 20.393 se aplica a las personas jurídicas de derecho privado, es decir, a todas las sociedades de derecho privado, todas, no hay excepción, y a las empresas del Estado. Y a las personas naturales por la responsabilidad que puede tener en la participación de las actividades que tenga. ¿Y a quién se aplica? A la rama de dirección de la empresa, es decir, a los dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o aquellos que realizan las labores de actividad de administración y supervisión. En segundo término, al oficial de cumplimiento, y en tercer término a los trabajadores, de acuerdo a lo que vamos a pasar a ver a continuación. Sigamos avanzando. Para entrar más en materia, ¿qué es el compliance? De acuerdo a la World Compliance Association, se define como un conjunto de procedimientos que se utiliza para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales que afectan y establecen, a los que se enfrenta la empresa, ¿cierto? Y establece mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a estos riesgos. Y esto es clave porque todo un entramado de situaciones que luego vamos a pasar a ver. ¿Cuáles son los pilares del compliance o del cumplimiento normativo? Que todo esto está dicho dentro de la ley, pero en otros términos, pero aquí se los planteo en términos más prácticos. El primer criterio, el primer pilar, es el principio tone from the top, es decir, el tono desde la cumbre, es decir, nuestro compromiso. Si yo tengo una empresa y yo no tolero que hayan actos de corrupción, actos que afecten derechos de personas, yo lo tengo que manifestar de manera clara. Es decir, el dueño de la empresa, el representante, quien toma las decisiones, tiene que estar convencido que él va a realizar una actividad lícita y no va a dar cabida a actividades que sean contrarias al marco jurídico. Segundo, los objetivos y políticas de compliance. Esto, lo anterior, es decir, el criterio desde la cumbre hacia abajo, se aplica y se cristaliza en las políticas de la empresa. Es decir, yo señalo cuál va a ser mi política, cómo nos vamos a guiar como empresa. ¿Cuáles son los protocolos que vamos a establecer en caso de que haya una contingencia? Tenemos que desarrollar códigos de conducta y además tenemos que esto plasmarlo en el contrato, porque debe haber una normativa interna que demuestre que lo que se planteó como idea se va a ejecutar en la práctica. Tercer pilar, la organización y funcionamiento de compliance. Esto se hace en la práctica a través de lo que se denomina un oficial de cumplimiento, que es un funcionario
de la empresa, ¿cierto?, que está encargado de hacer y ejecutar todo este sistema de cumplimiento. Se entiende que de acuerdo a la característica de la empresa, de acuerdo al volumen de la misma, puede ser una persona o tener un departamento. Ustedes me dirán, sí, pero como somos una empresa chica, nosotros no estamos obligados a tener una oficial de cumplimiento. Efectivamente, ocurre que todo este sistema se aplica cuando las empresas tienen ingresos superiores a 100.000 UF al año, es decir, algo más o menos de 4.400 millones de pesos al año. Pero en este caso en particular, las empresas de menor entidad no se ven exentas de esta obligación, porque el rol del oficial de cumplimiento, ¿cierto? ¿Quién lo cumple? Lo cumple el dueño de la empresa, el gerente de la empresa, o quien tenga la función de principal, salvo que lo delegue en alguien, porque lo que importa es que alguien se encargue de realizar esta labor. ¿Cómo se empieza realizando esta labor? Mediante el análisis de los riesgos. Hay que levantar un mapa de riesgos. Supongamos que nosotros tenemos una actividad X. Hay que ver cuál es el sistema normativo que se le aplica y cuáles son los riesgos que tiene esa actividad. Supongamos que es una actividad ambiental. ¿Se aplica, por ejemplo, las normas ambientales? ¿En qué grado? ¿Cómo incurrimos en riesgos tanto ambientales como administrativos, por ejemplo? Hay que analizar cada uno de los puntos, no solamente desde la gerencia, sino que a partir desde la planta más básica de la empresa, para ver dónde hay la filtración de riesgos asociados a la actividad que estamos desarrollando. Luego, el quinto pilar es el establecimiento de controles ex ante, es decir, hay que adecuar, ya establecidos los riesgos que tiene la empresa a los que se enfrenta, hay que adecuar a las funciones. Antes veíamos que debíamos tener código de conducta, contrato, etcétera. Hay que saber si Juan Pérez, por decir un nombre, ¿cierto?, o X, tiene la función de adquisición. Si esa función de adquisición está relacionada con algún riesgo de los detectados en la empresa, y por consiguiente hay que plasmarle dentro de su contrato que él tiene prohibición de A, B, C, D, o sus funciones llegan hasta cierto límite, o en caso de exceder ciertas capacidades debe dar cuenta a la superioridad, cosa que esta persona no se vea expuesta a la necesidad, entre comillas, de cometer un fraude, y que las actividades que él realice sean apegadas a conductas éticas. Esta precisión de responsabilidad tendrá una consecuencia importante. Supongamos que esta persona efectivamente incurre en estas prácticas, pero no estaban autorizadas por la empresa. El día de mañana la empresa podría rebajar responsabilidad con un atenuante, ¿cierto? Pero ese funcionario que cometió esa falta podría ser desvinculado por falta grave a las obligaciones que emanan del contrato. Sexto punto, la comunicación y reporte ex post, es decir, hay que tener un canal de denuncia. El canal de denuncia puede ser desde habilitar, por ejemplo, un correo electrónico, una plataforma en internet, o lo que sea que permita, o un call center, por ejemplo, en caso de ser una empresa más grande, o si es una empresa pequeña, tener derechamente un número de WhatsApp donde las personas reporten actividades que son contrarias a la legislación o que le parezcan sospechosas. Para esto debe guardarse el secreto de la persona, de la identidad de la persona que hace la denuncia, porque esto incentiva el secreto de esa persona o su reserva, que se pueda la comunidad confiar en hacer denuncias y advertir las situaciones para que se eviten conductas contrarias a lo que se pretende por el sistema de cumplimiento. Luego hay que hacer una investigación interna, es decir, la denuncia la recibimos, pero no sabemos si es verdadera o falsa. Y en ese contexto hay que tomar declaraciones, ver los antecedentes y llegar a la conclusión de si lo que nos reportaron fue efectivo o no. En todo esto hay que hacer todo un procedimiento destinado a que también se salvaguarden las garantías de las personas que están siendo investigadas. Y finalmente, ante la eventual denuncia y la
la investigación hay que dar un resultado. Es decir, no puede darse que yo hice una investigación y lo dejo hasta ahí, sino que hay que aplicar una sanción a quien sea responsable. Y además hay que responderle a la persona que hizo la denuncia. Nosotros investigamos y encontramos un culpable y lo hemos desvinculado de la empresa. O encontramos que efectivamente no hay una precisión de culpable, pero mejoramos nuestro sistema de producción. Recién en el video hablaban de las mejoras continuas. Por último, deben tener un sistema de monitoreo y de acciones de corrección. En esto implica, por un lado, las acciones de educación. No basta que el empleado tenga un contrato de trabajo y que señale las obligaciones y los deberes que tiene, también las garantías, sino que se exponga habitualmente al empleado cuáles son sus deberes y éste esté calificado. Porque yo les aseguro que ustedes tienen, quien tenga empleado probablemente lo tenga, supongamos que lo tenga empleado más de un año. Les aseguro que si ustedes le preguntan cuáles son las obligaciones que tiene a partir de su contrato, probablemente los trabajadores no las sepan. ¿Cuáles son las prohibiciones? Tampoco las sepan. Y por consiguiente, nada sirve el sistema si quien tiene que ejecutarlas no está consciente de lo que debe hacer o lo que no puede hacer. También en el monitoreo y las acciones correctivas viene la desvinculación y la corrección de los procedimientos para evitar que los actos se vuelvan a continuar. Y en este contexto, cuando se detecta la falla, hay que comunicarla a la organización y decir, encontramos tal vulnerabilidad, la vamos a mejorar de tal manera y queremos que esto no suceda. Y si algo sucede, está el canal de denuncia para los efectos de volver de nuevo a revisar esta situación. El sistema de compliance es, en la práctica, un sistema de constante evolución. Lo que se hace hoy día, al día de mañana puede quedar obsoleto. Y por consiguiente, las certificaciones que se obtienen por muchas empresas, a veces es una mala fotografía porque tienen una imagen a una época, pero esa varía en el tiempo. La responsabilidad penal de la persona jurídica, de acuerdo al artículo 3 de la ley 20.393, se aplica cuando los actos son cometidos directa e inmediatamente por alguna persona, ¿cierto?, en interés o para provecho de la empresa. Por ejemplo, delante señalábamos la situación tributaria, hacer maniobras destinadas a obtener beneficios fiscales. La gente en general dice, yo no me preocupo porque el contador lo hizo. Pero resulta que el contador está contratado por la empresa. Y si el contador obtuvo una rebaja tributaria falsa o fraudulenta, no solamente el contador incurre en responsabilidad, también la empresa, porque ella obtiene un provecho a propósito de eso. Colocamos el mismo ejemplo delante de los productos en veda. Supongamos que esos productos los utilizaron para hacer una cena, por decir, de fin de año. ¿Cómo? Ustedes se dirán, pero ¿cómo está el provecho? Obvio. Ustedes, por ejemplo, el producto lo obtuvieron para hacer la cena, pero saltando toda la prohibición legal u obteniendo un beneficio económico, aunque sea menor, para los efectos de tener este producto. Obtuvieron un beneficio, obtuvieron un provecho y es cuantificable económicamente. ¿Quiénes tienen responsabilidades? Los dueños, los controladores, los responsables, quienes están en el top de la organización. Aquí luego el delito se comete a consecuencia del incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión. El gerente no puede decir, yo no sabía lo que estaba sucediendo hacia abajo. Él tiene la obligación de verificar que la cadena de mando cumpla con las obligaciones que la empresa se autoimpuso. Por consiguiente, el mero incumplimiento o la omisión en sus deberes también le genera responsabilidad. También los delitos cometidos por personas naturales que estén bajo la dirección o supervisión directa. Supongamos que yo no voy a cometer el delito, pero como quien no quiere la cosa, voy a mandar a otro que lo haga. También comete responsabilidad o incurre en responsabilidad este gerente que, excusándose de hacer él mismo la gestión ilícita, manda a otro. Deberes de supervisión. ¿Cuándo se cumple? Cuando se adopta este sistema de cumplimiento. Cuando se implementa el sistema en sí. No basta con que ustedes digan, yo tengo una certificación
que estoy cumpliendo con las disposiciones de la ley 20.393. Requiere que la organización sea viva, es decir, se entiende que una organización todo el día actúa y todos los días tiene una evolución. Lo que ayer, como señalaba, tenía vigencia, hoy puede no tenerla porque las contingencias van cambiando día a día. La organización, la administración, la supervisión y la prevención del delito son fundamentales para esto, porque requiere que no esté solamente en el texto escrito, sino que haya un sistema de prevención y de control constante. Y por lo mismo, yo les señalaba adelante, que o tienen el oficial de cumplimiento con su organización o el gerente es el encargado de realizar esta labor de supervisión. Y esto tiene que ser implementado antes de que se cometa el delito, porque de no hacerlo, a lo más podría ser un atenuante. Pero si ustedes lo tienen implementado desde antes, pueden establecer que la responsabilidad, a pesar de haber hecho la supervisión, etcétera, etcétera, el empleado se encargó de burlar los sistemas y por consiguiente el responsable no necesariamente sería la empresa, sino aquel que actuó contra la organización al margen de lo que se le había establecido. Las penas a las que se arriesga la persona jurídica, la más grave es la disolución de la personalidad jurídica o la cancelación de la personalidad jurídica. La pena vamos en orden decreciente. La otra es la prohibición temporal o perpetua para celebrar actos o contratos con el Estado. También se encuentra la pérdida total o parcial de los beneficios fiscales o la prohibición absoluta de recibir beneficios por parte del Estado. Y también existen las multas a beneficio fiscal, que van desde las 400 a las 300.000 UTM. Ustedes comprenderán que una multa que parte en las 400 UTM para una empresa pequeña o mediana no es algo que no tenga relevancia. Y estas se pueden incrementar de acuerdo al grado de la comisión del delito y de la penalidad en sí. Y también las penas que traen asociadas son las publicaciones del extracto de la sentencia, en el caso del comiso y los de, del comiso de las especies y de los delitos, ¿cierto? Los efectos, documentos, instrumentos y valores del mismo. Supongamos que ustedes obtuvieron una ganancia. Esa ganancia no la van a obtener, porque la van a tener que entregar como pena. Y en el caso que implique la inversión por parte de recursos por parte de la personalidad jurídica, esto también se pierde. Supongamos que alguien dice, yo voy a burlar el sistema y voy a generar una segunda empresa, una empresa hermana, o voy a generar un holding donde va a haber una empresa X que se va a encargar de cometer este delito, para que no me afecte. En ese contexto, todo lo que se invirtió para hacer la empresa, personal, etcétera, etcétera, supongamos que invirtió $1 millón o X, eso, en definitiva, va a tener que pagarlo al Estado a título de multa, porque la idea es que no se incentive la comisión de delitos, porque si ustedes generan toda una maquinaria destinada a defraudar, la idea es que se le desincentive obligándole a pagar todos los recursos que ustedes invirtieron para generar esta máquina de defraudación. En consecuencia, la persona jurídica responde penalmente cuando no tiene la política de prevención de delitos, o cuando la tiene y es irreal. Supongamos que ustedes obtuvieron un certificado de compliance, pero quedó en el papel. Nunca hicieron capacitaciones, no tienen canal de denuncia, no tienen oficial de cumplimiento, o si la empresa es menor, nunca investigaron los hechos, porque supongamos que es un hecho grave y ustedes lo trataron de ocultar, y luego sale a la luz pública. En consecuencia, se entiende que ustedes no estaban comprometidos con la actividad de prevención. Y finalmente, la empresa tiene una política de prevención y cuyo mapa de riesgo no se encuentra actualizado. Delante señalé, por ejemplo, que día a día la actividad de la empresa es variable. Y lo que hoy día
era un mecanismo de prevención. Probablemente el día de mañana, cuando la misma empresa descubra que hay una falla en el sistema y no lo arregle, evidentemente también incurre en responsabilidad porque omitió actuar. Ahora vamos a la responsabilidad de la persona natural. La responsabilidad por el delito empresarial. Esto es independiente y autónoma de la responsabilidad de la persona jurídica, pero también le afecta, porque puede haber diferentes grados de participación. Ya señalamos que en la plana mayor está el director, es decir, el gerente, el dueño de la empresa, la plana directiva, quienes son los garantes legales de proteger los intereses patrimoniales de la persona jurídica. Si no implementa la política de prevención y comete un delito, la organización, su responsabilidad penal será de autor y de manera dolosa, es decir, tenían una intención que se consumara el delito, o viendo que se podría haber consumado algo, ellos dicen, aquí nosotros no vamos a hacer nada, los otros les va a afectar, a mí no, y afecta la responsabilidad porque no quisieron actuar ante el peligro. Por ello, la omisión facilita a que se realicen estas conductas, y esto permite que el sistema no opere, y por consiguiente también habría una responsabilidad de ese director o de esa plana directiva que no quiso actuar ante la evidencia del riesgo. Hay también asociado a esto una situación de administración desleal, porque supongamos que se aplica una multa millonaria a la empresa y el gerente, sabiendo la situación, no actuó oportunamente. También se le podría perseguir penalmente al director porque afectó patrimonialmente a la empresa, al director, al gerente, quienes hayan tenido conocimiento de esto. Segundo, el oficial de cumplimiento, la persona que está encargada para verificar que el sistema de cumplimientos efectivamente se cumpla y que no se incurra en ilegalidades. Puede estar al tanto de las situaciones y no informa, o si informa, no lo hace de la manera debida o no lo hace con la prontitud, y el acto se sigue cometiendo. En consecuencia, él es responsable penalmente. O también puede ser el trabajador, cuando, eh, cuando siendo debidamente capacitado, es decir, estando consciente de todas las limitaciones que tenía él como trabajador en cuanto a lo que no podía hacer y en cuanto a los delitos que se exponía si incurría en aquello, ¿cierto? Y aún así decide actuar, es decir, al margen del sistema, burlando las medidas de prevención, o no cumple con su deber de información, es decir, sé que un compañero está realizando actos fraudulentos, sé que un compañero está eh, pagando coimas, pero a nosotros como departamento nos llega un beneficio por el aumento de las ventas, y este empleado se queda callado y no lo denuncia, él también puede ser responsable porque obtiene un beneficio a partir de la conducta que otra persona realizó precisamente contrario a la ley. Eso es el marco general de la ley 20.393. Pero esto va un tanto más allá. Se aplica también el sistema de cumplimiento de compliance a diversos ámbitos del derecho. Por ejemplo, en el derecho civil, en los procesos productivos. Supongamos que ustedes establecieron los protocolos cómo se debería realizar un producto, ¿cierto? Supongamos que la fórmula para hacer un, un, un alimento debía tener tales ingredientes. Y un empleado por su cuenta empieza a experimentar y genera una intoxicación. En principio debería tener responsabilidad la empresa, porque eligió mal a un empleado y no lo supervisó. Pero si logran ustedes establecer que tenían todo un protocolo de actuación y precisamente estaba prohibido a realizar tal o cual conductas, ¿quién es el responsable? La persona que burló el sistema, porque él perfectamente pudo haber introducido un elemento que pudo haber generado daño en terceras personas. En el ámbito administrativo, no sé, en sistemas, por decir, de lo mismo que
servicios, por ejemplo, de agua potable o servicios eléctricos. Si hay un protocolo de cómo se reacciona ante ciertos eventos, evidentemente la organización ya previó que podía ocurrir un evento, pero ¿cómo lo solucionamos a la brevedad posible? Lo que ocurrió hace un par de años atrás en Osorno. La persona que mezcló algún combustible con el agua potable. Pregunta, ¿ese empleado sabía que ese elemento era efectivamente dañoso o se equivocó? ¿O la empresa lo colocó en un lugar donde pudo haber incurrido en error, riesgo? ¿O deliberadamente esta persona introdujo ese elemento, ¿cierto?, en el agua potable para que las otras personas se hubieran afectado en su salud? Esto permite también deslindar responsabilidades. También en el ámbito ambiental. Cuando usted desarrolla un proyecto ambiental, tiene que hacer toda una cadena de requisitos para llevarlo adelante. La pregunta mía es, ¿en todo este proyecto hay personas que pagaron coimas a funcionarios para que hagan la vista gorda? ¿Falsearon la documentación que aportaron? ¿Cómo corroboraron que la información sea verídica y fidedigna? En el ámbito laboral, a propósito de los migrantes, ustedes contratan a una persona, quizá ya no haya el desconocimiento de la lengua, pero cuando ocurrió con los haitianos, y lo colocan a trabajar en una máquina que tiene cierto grado de riesgo, y esta persona se lesiona. La pregunta es, ¿habían detectado los riesgos? ¿Habían establecido las medidas de control? ¿Habían establecido las medidas de mitigación? ¿Habían educado a ese empleado? ¿La educación había sido en su lengua nativa o en español? Porque bien pueden haberla educado, ¿cierto? En que la máquina produce, por ejemplo, el cercenamiento de un brazo, pero la persona no entendía español. Y ustedes se lo explicaron en español y no en su origen, no en su idioma de origen. Y la persona se lesionó. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se contratan a niños en las cosechas, ¿cierto? O estos niños son víctimas de pesticidas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de acoso laboral? Aquí se aplica claramente la situación de la denuncia, de los protocolos, de la vigilancia de la organización. ¿Qué pasa en la situación tributaria? La empresa está media apretada económicamente, pero le piden al contador que haga alguna magia y incurre en fraude. ¿Quién se lo pidió? ¿Fue el contador que se le ocurrió? ¿O fueron ustedes quienes permitieron que se incurra en este fraude? En el campo societario, ustedes dicen, ¿cómo va a aplicar en el campo societario? Sí, cuando una empresa extranjera, por ejemplo, que está dentro de los países, Norteamérica, Canadá, o cualquier país que tenga esta ley de responsabilidad personal, de responsabilidad penal de personas jurídicas europeo, para invertir en una empresa primero realizan lo que se llama un proceso de due diligence, es decir, van a verificar que toda la organización cumpla con los estándares internacionales. Porque si esa empresa adquiere una empresa pequeña, ¿cierto? Y tiene malas prácticas o genera responsabilidad, quien va a pagar la culpa de esa responsabilidad van a ser los adquirentes. En los procesos de exportación, en esos procesos evidentemente van a verificar si hay pesticidas, si hay plagas biológicas, etcétera, porque si eso se transmite y genera un daño en el extranjero, evidentemente se va a tener que verificar la trazabilidad y ver quién incurrió en el error que generó el daño. De hecho, hay situaciones en las cuales hay países como, por ejemplo, Inglaterra, que establece el principio de la extraterritorialidad, en el cual no importa que la persona que cometió el delito, es decir, supongamos que le colocan cianuro a una fruta y mueren personas en Inglaterra. El chileno va a decir, a mí no me va a pasar nada porque estamos lejos. Mentira. Porque eso, de acuerdo a la legislación inglesa, sí permitiría perseguir penalmente el delito y pedir la extradición de la persona que generó en el extranjero aquella situación que permitió que una persona, por ejemplo, pudiera morir.
en esos países, producto valga la redundancia, producto del bien que le vendieron. En ese contexto, evidentemente, esto tiene más trascendencia que lo meramente penal, como ya hemos visto. ¿Qué se obtiene con el compliance? Se obtiene generar sistemas de buenas prácticas, adecuar los riesgos a una manera de poder mitigarlos o tenerlos dentro de cierto rango de acuerdo a la actividad, disminuir o eximir la responsabilidad de la persona civil o penal de la persona jurídica, permitir además adelantar la defensa en un juicio. Por ejemplo, ustedes tienen un chofer de un camión, le dieron todos los elementos, casco, guantes, zapatos de protección, el camión estaba en buenas condiciones técnicas, y la persona no hizo caso y estaba prohibido, por ejemplo, hablar por celular, y esta persona no hizo caso, tuvo un accidente, ¿cierto? Y fallece. La pregunta es, ¿ustedes deberían pagar esa responsabilidad? En principio sí, salvo que acrediten que generaron todos estos protocolos y todo este sistema que permitía establecer que el único responsable fue quien ejecutó esa labor al margen de las instrucciones que ustedes le dieron. Esto además implica, y esto permite que ustedes tengan toda esta documentación y se pueda aportar de manera pronta en el juicio y no tengan que andar a última hora buscando antecedentes y se les pasen los plazos. Por último, tienen la mejora de la imagen corporativa. No es lo mismo una empresa que deja pasar las cuestiones de corrupción que una empresa que la previene, o que una empresa que está atenta a cumplir los estándares en materia ambiental. La responsabilidad social empresarial también está asociada a lo mismo, porque marca la forma de hacer las cosas. Coloquemos un ejemplo práctico que a mí siempre me genera mucho orgullo, porque es una empresa local, Colún. Si ustedes han visto, tiene toda una imagen y todas las formas como se hacen las cosas, cómo se hacen bien las cosas. Dirán, efectivamente, se gasta plata, sí, pero la tiene posicionada a un nivel nacional y en una buena percepción por la comunidad. Finalmente, mejora los sistemas de auditoría de las empresas, porque permite prevenir los riesgos y las fugas que tienen dentro de la actividad que se está desarrollando. Por consiguiente, generar un sistema de cumplimiento, en esencia, puede implicar gastos, ¿cierto? Pero los beneficios que trae a la larga son mucho mejores que aquellas empresas que no lo tienen. Eso sería la idea de lo que les puse hoy día. Cualquier cosa, cualquier duda, está en mi página web, hay correo electrónico donde me pueden consultar, no tengo ningún problema en responder las dudas, y si alguien tiene alguna pregunta, quedo atento a aquellos para resolverlo. Don Franklin, hasta el momento no hay dudas. Yo creo que igual fue harta información, así que van a querer volver a revisar la grabación, me imagino. Ahí se la vamos a estar compartiendo, quienes nos apoyen con la encuesta. Y agradecerle, don Franklin, solamente por habernos entregado esta información súper valiosa por lo demás, cosas que cuando uno comienza este camino del empresario no conoce o no sabe la profundidad que tienen y la importancia también. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias igual a los que se conectaron, pusieron atención, anotaron ahí todo lo relevante. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en las siguientes capacitaciones de nuestro centro. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias a ustedes por invitarme y por compartir esta idea. Un honor tenerla aquí, don Franklin, que esté muy bien. Gracias. Chao.